corazón. Pon la mano aquí sobre tu corazón. El corazón, al otro lado, eso ahí. Fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Entonces la primera clave del Señor cuando está hablando en este lugar es: fijen en dónde. ¿Fijen en dónde? En su corazón. ¿Fijen en dónde? En su corazón. Las palabras de la ley. Para nosotros, ¿cuál es la palabra? Estuvimos viendo la vez pasada que la palabra es Jesucristo. Jesucristo es el Logos hecho carne, la palabra encarnada. Cuando fijamos la palabra del Evangelio en nuestro corazón, va a ocurrir una transformación. Es ahí donde empiezan a ocurrir las cosas sobrenaturales, los milagros, lo que nosotros hemos estado esperando de parte del Señor. Cuando fijamos en nuestro corazón toda la palabra. Amén. Y continuamos allí y dice la palabra: porque no es palabra inútil para ustedes. Porque no es palabra inútil para ustedes, ciertamente es su vida. Y ahí en el hebreo, en el original, la palabra, válgalo para decirlo, palabra es davar. Diga davar. Davar, de donde viene davar. Y davar quiere decir palabra, pero no la palabra simplemente escrita, sino davar quiere decir una palabra hablada. Diga amén. Davar quiere decir lo que Dios expresa, lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, tiene que ver con una palabra que es dicha audiblemente, en voz alta. Nosotros cuando leemos la palabra mentalmente no estamos haciendo davar, simplemente estamos haciendo un ejercicio mental. Pero cuando la leemos conforme a lo que acostumbraban en el antiguo Israel, y todavía lo acostumbran, leen la palabra audiblemente. Viene de allí porque en el original quiere decir hablarla. La palabra hablada, dicha, que se escuche. Amén. Entonces acá dice: no es palabra inútil, ciertamente es su vida. Por esta palabra, y escucha bien, por esta davar que se pronuncia, que se exclama, que se enuncia, amén. Por esta palabra prolongarán, diga amén. Prolongarán sus días en la tierra donde ustedes van, digan amén. Por cruzando el Jordán a fin de poseerla. Aquí hay varias claves. La primera es que cuando nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón, dice que no es inútil. No es palabra inútil, está diciendo allí el Señor. O sea que es una palabra que opera, que actúa, poderosa. Amén. Es su davar, la palabra que proviene de Dios. En esa palabra Él quiere que nosotros meditemos. Y recuerden la palabra en Josué: medita de día y de noche en este libro de la ley. En otro lugar dice que no sea parte de ¿dónde? De tu boca. ¿No es cierto? Que no sea parte de tu boca. Entonces muchos agarran y se duermen con la Biblia así. No se la apartan de la boca. Pero lo que está diciendo allí es que no sea parte de tu boca, es que menciones, hables la palabra, porque es la palabra hablada la que empieza a actuar. En el Nuevo Testamento, davar es vertido no como logos, porque logos es la palabra en general, toda la Biblia es el logos, Jesucristo es el logos, pero cuando nosotros agarramos esa palabra y la hacemos vida, creemos en la promesa, se convierte en rema. Amén. Entonces es más acertada la traducción para davar, rema. Amén. Entonces para nosotros es rema. La palabra, cuando nosotros la creemos, la tomamos y la proclamamos, se convierte en rema. Amén. Y dice, esta palabra que no es inútil, dice, prolongará tus días en la tierra. En otras palabras, está hablando de que esta davar que proviene de Dios produce ¿qué? Vida. Diga amén. La verdadera vida. Muchos de nosotros caminamos por la vida, pero solamente existimos, mas no vivimos. Los que están lejos de Cristo, los que no conocen a Cristo, simplemente existen, pero no viven en el sentido de lo que Dios llama la verdadera vida. Amén. Porque es la davar de Dios, la rema que viene de Dios, la que entra en nuestro corazón y nos vivifica cuando entramos a conocer a Cristo.
Cuando conocemos a nuestro Salvador, nosotros somos vivificados. Y es en ese momento cuando podemos decir, estamos en realidad vivos. Amén. En Él hay vida. En Él hay vida, pero vida prolongada, vida buena. Eso es lo que el Señor quiere que recordemos hoy. Amén. Entre otras cosas. Entonces, primero, que su palabra no es inútil. Su palabra es poderosa. Su palabra actúa. La palabra de Dios siempre actúa. Dice en un lugar, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace conforme a lo que Él quiere. Amén. Su palabra actúa siempre, siempre. En este instante, desde hace 10 minutos, su palabra ha estado actuando en tu corazón. Amén. Porque no es la palabra del pastor, es la palabra de la que está escrita en su Biblia. Amén. Entonces, Dabar, me acordé, sí, Dabar, de la palabra Débora, la profetisa, viene de Dabar, de palabra. Daba palabra, pero también quiere decir discurso. Otra clave, otra frase para que note, las palabras del hombre son inútiles comparadas con la palabra de Dios. Cualquier cosa que uno diga fuera de la palabra de Dios no se compara. Las palabras mías se las lleva el viento, como dicen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Dice, recítalas en voz alta, dice en algún lugar. Recita este libro de la ley, ¿cierto? Recita, porque está hablando de hacerlo audiblemente. En Proverbios 4, en el libro de Proverbios 4, del 4 al 6, está hablando aquí acerca de la enseñanza del Padre, de la sabiduría, de las palabras. Y dice, entonces Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, ¿qué? Mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Palabras. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Amén. Ahí está hablando de la importancia, de la bendición que es no solamente escuchar esta palabra, sino dice, reténla en tu corazón y no la apartes de tu boca. Esas palabras son para que nosotros también las proclamemos. Cuando estés en tu casa, cuando estés manejando en el carro, cuando estés en un lugar en el que puedas hablar fuerte, pues hazlo y proclama la palabra de Dios. De pronto vas a estar en el centro comercial y empiezas a decir la palabra duro, de pronto te van a ver extraño. Entonces no lo digas tan duro, puedes murmurarla también, porque en otra parte de la palabra dice que cuando tú meditas en la palabra, el verbo en el hebreo es murmurar, musitar. Entonces meditar no es como nos enseñan a veces los de la nueva era, que es sentarse en flor de loto y empezar a hacer unos ruidos y pensar y concentrarse. En el hebreo, meditar es murmurar, o sea, que la palabra salga de nuestra boca. Amén. Entonces, la palabra siempre tiene que salir, tiene que ser oída. Y se retén en tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. ¿Quién es la palabra hecha hombre? Jesucristo es el Logos hecho hombre. La palabra se hizo carne. Y nosotros hemos creído en lo que Jesucristo es y en lo que Él nos enseña. Su mensaje, su evangelio. Cuando nosotros tomamos el evangelio, tomamos su palabra y la proclamamos con nuestra boca, estamos haciendo la vida. Estamos permitiendo que Él actúe en nosotros, que nos sane, que nos cuide, que nos proteja, como dice aquí. Velarán por ti, velarán por tu vida. Esa misma palabra se convierte como en un escudo de protección, se convierte como en algo como sombra a tu lado, como lámpara a tus pies. Te rodea en todo momento y hace que tu vida realmente sea una buena vida. Amén. Ese es Proverbios 4:6. Mira lo que dice más adelante en el mismo capítulo de Proverbios, en el versículo 20 en adelante. Continúa haciendo énfasis. Hijo mío, presta atención ¿a qué? A mis palabras. Inclina tu oído a mis razones.
¿Cuánto tiempo pasa en nuestra vida que nosotros no investigamos, no escudriñamos su palabra? Con el simple hecho de que tengamos la Biblia en el anaquel o tengamos varias versiones en la biblioteca, eso no quiere decir que esa palabra está hablando. Por decirlo así, esa palabra simplemente es logos allí. Allí hay palabra, pero todavía no se ha convertido en vida hasta que tú la leas y la proclames. Amén. Pues acá dice, inclina tu oído, presta atención, inclina tu oído, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y aquí viene lo hermoso, porque son vida para los que las hallan y salud para todo tu cuerpo. Diga amén. Son vida y salud. Amén. Pero si no la lees, pero si no meditas en ella, pero si no le prestas atención, no vas a hacer posible que tu vida sea una vida buena y que tengas una salud buena. Allí está el quid del asunto. Allí hay una clave importante que el Señor nos está mostrando. Presta atención a mi palabra. Medita en ella. Habla esa palabra. Que esa Biblia se abra, o que la aplicación se abra, y que cada día alimentemos nuestro corazón, nuestro ser con esa palabra. Amén. ¿Por qué? Porque son vida para que los que las hallan. Hay que hallar esa palabra, hay que buscarla, hallarla y tomarla, porque dice guárdala, veíamos hace un rato, guárdala en tu corazón. Hallaste la palabra, guárdala en tu corazón, y tú la guardas porque sabes que esa palabra significa vida para mí y salud para todo mi cuerpo. Amén. Y qué casualidad que justo cuando me pongo a hablar de ese tema de sanidad es cuando los dardos del enemigo vienen y me dan duro, como diciendo, sí, hablar de sanidad, tomen para que llegue. Y es una semana en la que me he sentido bien decaído de los bronquios, con dificultades para respirar, pero entonces estoy proclamando palabras de sanidad sobre mi vida. No solamente palabra de sanidad, sino en general, la palabra que se vuelve rema tiene que ser sanidad para mí, para ti. Amén. La guardo en mi corazón y creo que esa palabra es vida y salud para mi cuerpo. Amén. ¿Por qué no repites eso conmigo? Amén. Creyéndolo. Y le Señor, tu palabra es vida y salud para mí. Amén. Y dice, con toda diligencia guarda tu corazón. Y aquí hay otra clave tremenda y bella. Porque de él brotan manantiales de vida. Amén. Wow, qué tremendo. En el hebreo es la palabra majin, manantial. Y la palabra vida es chajin o hajin. Entonces es el majin hajin. Eso es como el sayajin del cristiano. Va a encontrar allí el majin hajin, el manantial de vida. Amén. En su palabra fluye vida como un manantial. Las aguas vivas. Recuerden, hace un tiempo estuve compartiendo al respecto. ¿Cuáles son las aguas vivas? No son las cisternas. Acuérdense que en el Antiguo Testamento los israelitas cavaban cisternas, ¿se acuerdan? Incluso en una de esas tiraron a José por allá. Pero esa cisterna es un agua que no fluye. El agua de la cisterna es un agua quieta. ¿Y el agua que se queda quieta, qué le pasa? Se pudre. Solamente el agua que fluye, el agua que se mueve es un agua que se mantiene fresca. Por eso de ese tipo de aguas, de las aguas que fluyen, de los manantiales, es que está hablando aquí la palabra del majin hajin, del agua, del manantial de vida. Una cosa es cavar una cisterna y otra cosa es tener esas aguas que brotan de la tierra y que siempre están brotando, como esos lugares de la tierra donde abren un pozo y el agua sale a borbotones. Esas son las aguas vivas. Y qué bendiciones cuando las tribus del Antiguo Testamento hallaban esas fuentes de aguas. Amén. Que no eran cisternas, eran fuentes de vida, manantiales de vida. Y tengan eso ahí en su corazón, porque más adelante vamos a hablar otro poquito de eso. Entonces la Biblia es el Logos. Pero cuando tomas una promesa de la Biblia y la proclamas, la dices, no la piensas, la dices, esa palabra se convierte en rema. Y esa rema es el arma que tienes tú contra el diablo. Esa rema proclamada, esa palabra que tomas y proclamas, es tu arma contra el engaño. El diablo, ¿dónde ataca? El enemigo, ¿dónde ataca? En tu mente. Pero entonces tú lo reprendes, tú lo combates con la palabra hablada de Dios. Amén. Bueno, a menos que sea una situación
especial o que sea un mudo, pobrecito. Me lo atacó el diablo. Pero si tú tienes la habilidad de hablar, pues tienes que proclamar esa palabra. Amén. Y me hace acordar entonces del momento cuando el Señor es llevado al desierto y el diablo lo tentó. Y Jesús le dice, Satanás lo tienta ¿con qué? Con la palabra. Y el Señor dice, pues escrito está, también escrito está. Y menciona la palabra. Amén. ¿Y cómo fue ese duelo de espadas? Con la palabra. Y lo venció con la palabra. Amén. Al fin el diablo se aburre y lo deja. Cuando él lo vence con la palabra, en una escaramuza, allí con el enemigo. Así nosotros también tenemos la misma palabra. En el Antiguo Testamento dice que cuando compara la palabra con una espada, en el Antiguo Testamento dice que la espada tenía boca. ¿Y cuál era la boca de la espada? El filo. En el hebreo, mouth o boca, perdón. La boca es el filo de la espada. Y una espada de doble filo es una espada con doble boca. Por eso es que el Señor en Efesios compara la palabra con una espada de doble filo, una palabra de doble poder. Proclamas la palabra de Dios y el Señor también está proclamando palabra sobre ti por medio del Espíritu. Amén. Algo impresionante. Entonces allí, con toda diligencia guarda tu corazón, porque es de allí donde van a brotar los manantiales de vida. Por eso está diciendo, guarda mi palabra, guarda mi dabar, ¿en donde? En mi corazón. Porque esta palabra no es inútil, porque esta palabra es del poder de Dios, viene de Dios. Guarda esta palabra en tu corazón, porque es vida. Y el que guarda su corazón con esta palabra dice que brotarán manantiales de vida. Amén. Luego es algo como contagioso. Es como si se pudiera sembrar un manantial de vida. Es como si pudiéramos estar colocando una semilla de vida con la palabra de Dios. Se siembra allí y ¡brum!, se abre un manantial del que fluye vida. Y esa es la vida que fluye de Dios, que hace posible que haya sanidad, que hace posible que haya paz, que haya transformación en mi vida, porque estoy recibiendo palabra de vida. Amén. La guardo en mi corazón. Y cuando decía medita de día y de noche, no es sino hablarla, murmurarla. Amén. Son vida las palabras, vida para los que las hallan. Si se quedan allí no las hallaron, ahí están, potencialmente produce vida, pero yo tengo que ir allá y hallarla. Amén. Recibirla, proclamarla. Amén. Y mira que aquí dice, cuando dice porque son vida para los que las hallan, en el hebreo original dice hayim, que es plural. En otras palabras, podríamos decirlo en español, guárdalas en medio de tu corazón, versículo 22, porque son vidas para los que las hallan. En otras palabras, está hablando de toda un compendio, un complejo de cosas que producen vida. Vida en todas las áreas, vida en todo el sentido amplio de la palabra. Vida para ti, para tu cuerpo, para tu alma, para tu espíritu, vida en general. Y vamos al Nuevo Testamento. Y aquí el Señor está hablando en cierto lugar y dice en el capítulo 5, 39, 40. Ustedes examinan las Escrituras. ¿Para qué yo examino las Escrituras hoy en día? En ese momento le estaba diciendo, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Amén. Amén. Y son ellas las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. En ellas, ciertamente, cuando las escudriñamos, hallamos vida eterna. ¿Y qué estaba diciendo allí la palabra? Son vida para el que las haya. Amén. Nosotros, cuando escudriñamos esa palabra, no simplemente es, a ver, ¿qué me va a decir el Señor hoy? Sino que cuando la lea, lo lea con intencionalidad. Que la estoy recibiendo y que allí en mi corazón yo creo que esa palabra es vida para mí. Diga amén. Son vida para la que las hayan. Y aquí ustedes creen que esa palabra les da vida y no cualquier vida, vida eterna. Porque ellas dan testimonio de Jesucristo. Amén. La palabra hecha carne, la palabra revelada. Amén. Pero ustedes, y aquí sí los
regaña. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Si no vamos a Él, no podremos obtener esa vida. Simplemente estamos en muerte. Cualquiera que no está en Él, cualquiera que no va a Él, aquí estamos hablando del incrédulo, está en muerte. Pero los que hemos llegado a Él, los que lo hemos hallado vida, vida eterna. Su palabra produce ahora en nosotros vida. Cuando leemos su palabra, la tomamos como rema, la tomamos con fe y la proclamamos. Porque acuérdense que viene de dabar, que es hablarla. Palabra hablada, dabar. En el Nuevo Testamento, rema. Toma esa promesa, proclámala y en tu corazón vas a decir: esta palabra es vida. Amén. Hay vida eterna, hay sanidad en tu palabra, hay liberación en tu palabra, hay transformación en tu palabra. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Estaba hablando a los incrédulos, también estaba hablando a los que creen que por medio de su propio comportamiento y su propio desempeño pueden obtener vida. Y no van a obtener sino condenación y muerte. Amén. Las Escrituras tienen vida, una vida eterna, y Jesús es la palabra de vida. En Juan 7, más adelantito, en el mismo Evangelio de Juan: el que cree en mí, ¿cuántos creemos en Él? Amén. Cualquiera que crea en Cristo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Aleluya. Está hablando del Majin Hajin. Está hablando que el que cree en mí, de su interior brotarán esos manantiales de agua que fluye, agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Cualquiera de nosotros que creemos en Él, cualquiera que cree en Él, recibe el Espíritu para que de Él fluya ese Majin Hajin. No se convierta en una cisterna podrida, o peor aún, una cisterna rota, que todo lo que le entra se va escapando, sino que es un manantial que fluye y fluye y fluye. Nunca deja de fluir. Su palabra que entra en nosotros es una palabra que se mueve, produce vida, y cuando sale de nosotros vivifica a los que la reciban. Amén. Si nosotros somos manantiales, es para que otros también puedan beber. No creas que hay como solamente el pastor es el que habla de eso. Tú, cada uno de nosotros como creyentes está diciendo que en su interior, en este preciso instante, en tu interior está su palabra. Y en tu interior hay un Majin Hajin, hay un manantial de vida. Amén. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Bueno, cuando vino el primer Pentecostés de la iglesia fue cuando ese manantial comenzó a fluir. En ese lugar, en el aposento alto, cuando todos estaban reunidos, de repente se escuchó un ruido y se pusieron como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en lenguas. Y bueno, y todo lo que ocurrió en ese primer Pentecostés de la iglesia. Muchos hoy en día creen que esa fue una visitación de un día y que después se fue. Pero nosotros pensamos que el Señor se quedó a vivir en la iglesia. El Espíritu Santo vino y se quedó en el creyente. Porque eso es lo que dice Pablo, que Él, cuando tú crees en Cristo y en el Espíritu de Dios y te sella, y te conviertes en un templo de Dios, en un hijo de Dios. Y se cumple la profecía de que todo el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué estaba hablando? De que el Espíritu vino a morar en nosotros. Amén. Ese Pentecostés se quedó para nosotros. La iglesia se quedó con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino de visita, habita en nosotros, está en nosotros, en medio de la iglesia. En cada uno de nosotros está el Espíritu de Dios, que hace que broten ríos de agua viva. Y esa agua es agua que sana por su palabra. Amén. Agua que libera, agua que transforma, que purifica. Bueno, el Señor estaba acá diciendo
como dice la Escritura, ¿cierto? Y yo le decía, Señor, ¿cómo así como la Escritura? O sea, ¿está mencionando algo, Señor, cierto? Entonces va usted y busca la concordancia. Pues claro, mijo, vaya y busca Isaías 12. ¿Qué estaba mencionando el Señor Jesucristo allí? Isaías 12, 2, 3. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, estaba diciendo: Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi Yeshua, dice en el Antiguo Testamento. El Señor ha sido mi Yeshua. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Amén. De esa palabra en Isaías está hablando Jesús en Juan, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice Isaías 12, muchachos, ustedes que se saben la Torá, ahí está escrito, como dice la Escritura de mí, el que crea en mí, de su interior sacarás agua de los manantiales. Ellos sabían lo que es un Mayin Hayim. Y ahora entonces no simplemente es un manantial físico, está diciendo que de tu interior brotará un manantial de vida, un manantial de salvación. O sea, en Isaías dice que es un manantial de salvación, un Majin Yasha de Jesús, pero Jesús está diciendo un manantial de vida. O sea que la salvación es vida. Amén. O que Jesús, que es Yeshua, en él está el manantial de vida. Amén. Y nosotros, los que creen en mí, Dios es mi salvación y por eso confiaré en él y no temeré. Amén. Dice hoy una vez más, Dios es mi Yeshua, confiaré en él y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Cuando esté deprimido, cuando esté bajoneado, cuando se me acaben mis fuerzas, recordaré esta palabra y podré cantar: tú eres mi canción, tú eres mi fortaleza, en ti confiaré y no temeré, porque tú eres mi Yeshua. Amén. Tú eres mi salvación. Amén. ¿Y no le das un abrazo al Señor? Gracias, Señor, que tú eres mi Yeshua y que tú eres mi manantial de vida, mi manantial de salvación. Amén. Lucas 8, 40, 55. Y aquí me hizo acordar de una palabra en Malaquías que ya se las voy a decir. Malaquías capítulo 4. Hay profecía en Malaquías acerca de lo que sería el sol de justicia, pero primero leamos la parábola. Dice, no la parábola, no la historia, que eso no es ninguna parábola, es evangelio. Llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, imagínense un hombre de la sinagoga, ¿quién hubiera pensado, no? Que esos eran los que acusaban a Jesús, los que murmuraban de Jesús. Pero de alguna manera él se enteró que Jesús tenía poder para salvar. Amén. Y por eso cae a los pies de Jesús y le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. A veces cuando llegamos a ese sitio, a ese lugar de donde no hay retorno, cuando no hay más para dónde mirar, así estaba Jairo, como muchos de nosotros de pronto hemos estado. Cuando estamos al borde de la muerte, cuando nos hace pensar la enfermedad o la circunstancia: uy, ¿será que aquí ya me tocó, Señor? Al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Entonces pareciera aquí hasta ese momento que Jairo fue hasta él y no pasó nada, ¿no? Mientras él siguió. Y la muchedumbre entonces llegaba allí en ese pueblo y lo rodeaban y lo apretaban. Y una mujer que estaba así como Jairo, hasta lo último, en el borde, en el extremo, hasta donde cuando uno dice: Dios mío, quítame la vida, ya no aguanto más. Como cuando uno ha tenido la suegra por 5 años y uno dice: Señor, ilumínala o elimínala. Uno dice: Señor, llévatela o te la mando. No, entonces una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, y esa mujer había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarlo. Y me ponía a pensar en cuando uno se enferma y vuelve otra vez al Señor y dice: a ver, ¿usted en quién confía? Uno se enferma y lo primero que piensa es: ¿qué me voy a tomar? ¿A cuál médico voy a ir? ¿Qué antibiótico me voy a zampar? ¿Qué inyección será? ¿Qué hago? ¿Qué me tomo?
El Señor nos invita una vez más a que cuando estemos enfermos, cuando estemos al borde del precipicio, el pensamiento sea Él. Porque Él es el sanador de sanadores. Amén. Porque Él es el médico de médicos. Porque Él dice que en Él hay vida. Vida. Y que cuando creemos en su palabra, esa palabra prolongará nuestra vida. Amén. Y que de nosotros brotan manantiales de vida. Nosotros somos una bomba. Una bomba de esas de que no que explota, sino como una bomba que fluye, que saca agua de no sabemos dónde. La fuente es sobrenatural. Pero eso está diciendo, allí hay vida, mijo. Proclama mi palabra. Primero acude a la fuente de vida. Amén. Y por eso esta mujer ya había llegado hasta lo último. Se gastó en médicos todo lo que tenía sin que nadie pudiera curarla. Usted vaya a saber que esa enfermedad es incurable. Vaya y organice sus cosas, firme su testamento, despídase de su familia porque aquí ya no hay nada que hacer. Y se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. En otro pasaje dice, porque ella pensaba, si tan solo tocase el borde de su manto, yo sería sana. Y al instante cesó el flujo de su sangre. En otro lugar dice que la mujer estaba con flujo de sangre, con hemorragia. Y acuérdense que para los de la ley, los que están bajo la ley, cualquiera que está con una hemorragia, que salen fluidos de él, cualquiera que sean, está inmundo y no puede permanecer en el campamento o junto a su familia. En este caso, a esta pobre mujer le tocaba estar apartada de la sociedad, apartada de su esposo, quizás de sus hijos, porque la ley la consideraba inmunda. Mientras la sangre siga fluyendo, ella sigue siendo inmunda y sigue en su inmundicia, desterrada, despreciada. Imagínense cómo estaba el corazón de esta mujer durante 12 años, despreciada, gastando todo en médicos, tratando de acudir a que alguien te sane. Iba a su familia, quite, estás maldita, no podemos tocarte, sal de nuestra casa, te amamos, pero no vengas a visitarnos más. Pobre mujer. Se acercó a Jesús por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. Y estaba, acuérdense, ¿no? Están arremolinados, apretujados todos allí y Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Increíble. Todos lo están tocando, todos lo están abrazando, todos quieren estar con él. Es como si imagínense la muchedumbre, la algarabía, y todos tocándolo, amarrándolo bien. Alguien me ha tocado. Pero Señor, dice en el otro pasaje, ¿quién es el que tú crees que te ha tocado si todo el mundo te está apretando? No, él dijo, alguien me tocó porque sentí que de mí salió, en una versión decía virtud, en otra dice poder. Cuando yo me acerco a Cristo, creyendo que Él es quien digo que era, cuando lo toco, fluye poder, amén. Fluye poder sobre mí, el poder que yo necesito, sea cual sea. En este caso, ella creyó que el borde de su manto era suficiente para que Él sanara. Y no fue sino tocarlo, el borde del manto de Jesús. Y fluyó poder sanador para ella. Amén. Y ese es el poder que fluye cuando tú lo tocas. Cuando tú te acercas a Él creyendo que Él es quien dijo que es. Que Él es el que bajo sus alas trae sanidad, porque Malaquías 4 versículo 2 dice que alumbrará el sol de justicia y traerá sanidad bajo sus alas. Y en el hebreo la palabra ala es kafna, que no solamente quiere decir alas, sino que también quiere decir el borde del manto del sacerdote. Y Jesús es el sumo sacerdote, tenía un manto y lo que ella estaba tocando era el borde donde están las borlas del rabino. Esas borlas especiales significan rectitud. Esas borlas tienen unos colores. Un día de estos hablaremos de eso con detalle. Tiene color azul y color blanco, de donde viene el color azul y blanco de la bandera de Israel, que eso tiene todo un significado muy profundo. Allí, al agarrar esos bordes de su manto, hay rectitud. Y en la rectitud, en la justicia, está la salvación. Amén. Por eso dice que el sol de justicia, el sol no tiene alas. Pero tan raro que dice Malaquías que vendrá el sol de justicia y bajo sus alas, sanidad. Amén. Ahí se cumplió esa profecía. Bajo las alas, es decir, bajo su manto. ¿Y cuál es el manto? Pues el manto de justicia. Amén. Amén. Nosotros, al creer en Jesucristo, somos arropados con el manto de justicia.
Luego nosotros tenemos la clave de nuestra sanidad, de nuestra libertad, de nuestra paz, porque de Él fluye poder hacia nosotros. En ese momento fluía el poder de aquí y allá, pero ahora que dice la palabra que Él habita en nosotros y que de nosotros fluye hay un manantial fluyendo, amén, y el Espíritu está en nosotros tenemos, es como si estuviéramos pegados aquí a la pared y en cualquier momento prendemos el switch, ahí está fluyendo la electricidad, prende, amén, estamos conectados a la fuente del poder, a la fuente de la vida, amén. ¿Quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que había salido poder de mí. Y al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él. ¿Por qué estaba temblando? Uy, qué pena Jesús. No estaba temblando porque sabía que la ley hacía que la apedrearan, la mataran, que es inmunda y se ha acercado y ha tocado un rabino, peor. Y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado. Ella conocía la profecía y ella conocía lo que él había estado haciendo durante esa temporada por Tierra Santa. La gente sabía, ¿será que él Jesús, el Mesías acaso? Está sanando enfermos, está expulsando demonios. ¿Será acaso el Mesías? Y ella creyó, porque si no, no hubiera pasado nada. Fíjate que la multitud lo estaba tocando, pero no pasó nada. Pero ella lo creyó creyendo, perdón, lo tocó creyendo. Cuando tocó creyendo, poder. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y algo muy interesante es que allí en el original del griego no dice la palabra sanar, sino que vas al griego original y dice tu fe te ha salvado. Sozo, donde viene salvación en griego. O sea que la salvación es sanidad. Amén. Amén. En Él, en las fuentes, en el manantial de salvación hay vida, en el manantial de salvación hay sanidad. Amén. Yo tengo que creerlo. Amén. ¿Cuántos creen eso conmigo? Amén. Entonces tú lo crees, prepárate a recibir un poder que desciende de Él y entra en tu cuerpo, y entra en tu alma, y entra en el área de tu vida que lo necesita, y serás sozo. Amén. Sanado. Tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces aquí está, mientras tanto, me imagino a Jairo, ¿no? Jairo está, allá la gente, está pasando lo de la mujer, dice, y Jairo, la niña está enferma. Y se quedó aquí, nada que llegar a casa. Y no, la niña está enferma. Y él allí todavía sanando, tomándose los selfies con la gente, ¡oh, se sanó! Y nada que avanza. Y el pobre Jairo esperando allí, la niña está enferma, hermano, haga algo. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Sí, ¿ya para qué? Ya, la niña se murió, ya no hay nada que hacer. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente, y ella será sanada. Amén. Amén. No le importó a Jesús que se había morado porque sabía quién era Jesús. Pues yo sé que lo que está pasando, yo soy el dueño del tiempo y del espacio, aquí me puedo demorar horas, días, pero llegaré en el momento preciso e indicado. Amén. No temas, cree solamente. Y una vez más me lo está diciendo, no temas, cree solamente. Nos llenamos de temor, nos desanimamos, me he desanimado. El Señor, ¿hasta cuándo? No cree, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente, y ella será sanada. Y al llegar Jesús a la casa no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. En otras aparte dice Pablo, nosotros dormimos, ¿no? Para Dios no estamos dormidos,
Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Imagínense esa escena, todos allí, está muerta, ya están listos para el velatorio, para el funeral. Está dormida y todos, pobrecito, ya perdió la cabeza. Pero él tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces devolvió a ella su espíritu y se levantó al instante. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Solamente una palabra, una orden de Jesús. Amén. Instantáneo. Niña, levántate. Me imagino que sobrenaturalmente se ve que el espíritu hace así, no sé cómo fue eso, pero así tuvo que ser. ¿Te acuerdas de la película? Ghost. Que el único que la veía era. Y cuando se murió salió una cosa negra horrible del malo. Bueno, eso le volvió a ella, pero algo, el espíritu. En instante el espíritu volvió a ella y se levantó por una orden de la palabra hecha hombre, la palabra de vida. A ninguno el Señor Jesús, cuando se acercaron a él, ¿sabes que tú eres demasiado pecador? Te voy a mandar una palabra de enfermedad transitoria, pero para que aprendas. Un poquito de lepra para ti, para ver si te compones durante estos 6 meses y hablamos después. No, él simplemente hablaba palabra de vida. Amén. Y el 99% de los casos Jesús hablaba. A ti te digo, niña, levántate. El leproso arrastrándose. Si quieres, puedes limpiarme. Si quiero, sé limpio. Y lo tocó y fue limpio al instante. Toma tu camilla, levántate y toma tu camilla y vete. Habló. Amén. Siempre la palabra allí involucrada. Su palabra, la davar del Antiguo Testamento, es el rema para nosotros. Cuando tomamos su palabra es vida para nosotros. Su palabra, al creer en su palabra, al creer en que Jesucristo es quien dijo que era, esa palabra se convierte en poder, esa palabra se convierte en vida, se convierte en liberación, se convierte en sanidad, se convierte en lo que sea que tú necesites para ti hoy. Amén. Y se burlaron de él, y muchas veces también quizás se van a burlar de nosotros. Cuando vamos donde el médico y le dices, sabes que yo tengo fe, y el médico, estos cristianos, y se va a creer y se va a burlar de lo que tú crees, se va a burlar de tu fe. Es ahí donde más tienes que proclamar. ¿Sabes qué? En el nombre de Jesús yo creo que Dios me sana. En el nombre de Jesús yo sé que soy sana. Y el doctor le va a decir, bueno, si eso es lo que usted cree, yo respeto su fe, señora. Yo respeto su fe. Bueno, sí, respete, porque yo sí creo. Y es allí donde la fe será probada. ¿Y qué vas a tú hacer? Vas a proclamar. Yo sé que tú eres mi sanidad y soy sano en el nombre de Jesús. Soy limpio. Tu palabra me ha limpiado. En un pasaje dice, ustedes son limpios por su palabra. Cuando estaban en aquel momento de la cena, o antes de la cena, hubo un lavamiento de pies. Y el Señor dijo que tenía que lavarle los pies, y Pedro dijo, no me laves, entonces no tendrás parte conmigo. Entonces lávame no solo los pies, sino todo el cuerpo, Señor. Dijo, no solamente los pies es necesario lavar ahora. Estaba apuntando a que durante nuestra vida, a pesar de que ya somos limpios, al caminar por nuestro caminar de la vida nos ensuciamos. Y es la palabra que nos va lavando. Al meditar, murmurar o proclamar su palabra, estamos siendo limpiados. Amén. ¿Recuerdan la palabra que hablábamos cuando veíamos la vid verdadera? Dice que la vid que no da fruto, en la traducción dice que la limpia, la poda. Entonces uno diría, ay, me cortó. Pero en el original, la palabra es la levanta. O sea, la quita del piso. Acuérdense que las vides no son unas plantas normales, necesitan algo de donde aferrarse. Dice que la levanta, le quita la tierra y la limpia. Esa es la palabra ahí para podar. Levantar y limpiar. No la arranca, sino que la limpia.
que el Señor nos limpia. No nos arranca de la vida, que ya estamos en la vida, sino que nos limpia. Su palabra nos limpia en nuestro caminar diario. Y yo quiero que que levantes tus manos y vas a orar conmigo. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Tu palabra no es inútil, sino que actúa conforme a lo que ha sido enviada. Gracias porque de mi interior corren manantiales de vida. Gracias porque tu Espíritu está en mí. Y así como aquella mujer que tocó tu manto, hoy me aferro a ti, Señor, y tu poder fluye sobre mí en el nombre de Jesús. Y tu poder desciende sobre mí y mi hemorragia cesa, mi enfermedad se va, mi dolor se va, mi angustia se va, y me das vida abundante y eterna. Amén. Gracias, Señor. Porque yo sé que utilizas los médicos. Tu palabra dice: los enfermos son los que necesitan médico. Pero permite que nosotros no pongamos nuestras expectativas en el doctor ni en el medicamento, sino que pongamos nuestra esperanza en ti, el dueño de nuestra vida, el creador de los medicamentos, y el que nos dice: yo soy tu sanador. Recordamos que en tu sacrificio de la cruz, en tu cuerpo destrozado, en tus llagas, por tus llagas, fuimos curados. Y esa es parte de esas palabras de sanidad que nosotros vamos a proclamar a cada momento. Por tus llagas fui curado. Y bajo tus alas hay sanidad. Tú eres el sol de justicia que has traído sanidad bajo tu manto. Tu justicia me ha traído sanidad, me ha traído salvación. Gracias, gracias, Señor. Y aquella noche que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias, lo partió, dándolo a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Tu cuerpo es nuestra sanidad. Tu cuerpo sin mancha, que fue roto por nuestra sanidad, por nuestra paz. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Gracias porque en tu sangre hay limpieza. Señor, es que tengo pecado. Señor, es que hay culpa en mi corazón. Recuerda que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y como le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno, porque yo no he venido a juzgar, sino a salvar. Gracias, Señor, porque en tu cuerpo y en tu sangre tenemos salvación, tenemos sanidad, tenemos perdón, redención. Hoy recibimos, Señor, hoy tocamos tu manto y tu poder fluye sobre mí. Solo necesito creer. No temas, solo cree. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo
pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador para ser liberado. Si tan solo tocar el borde de su mano, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador para ser liberado. Amén. Gracias, Señor, porque hemos tocado tu manto, Señor, y hemos recibido tu poder que sana y libera. Gracias, porque de nuestro interior fluye vida como manantial. Gracias porque es tu Espíritu que habita en nosotros. Es el regalo que nos has dejado, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro sello, nuestras primicias. Gracias, Señor. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que están viendo, Dios los bendiga. Nos conectamos el próximo domingo. Amén.